Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos aquí presentes y también a los que hacen el favor de sintonizar todas las páginas y todos los espacios de Embajadores de Cristo a las Naciones. Recuerde, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube y allí usted podrá encontrar todo lo que predicamos en este lugar. Le voy a invitar que abra la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Es allí donde estamos estudiando los días viernes. Diario de un discípulo, día número 50, que lleva por tema todo tiene un precio. Yo no sé si Juan se tardó tanto como yo llevo tardándome, pero imagínense, ¿usted qué haría ya en 50 días? ¿Sí? Imagínense, voy a hacer una bitácora de 50 días. No estamos hablando de poca cosa. Juan capítulo 28, vamos a leer desde los versículos 21 hasta el 30. Y dice así la palabra. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces, decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Usted ayúdeme con el 29 y el 30. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de esas cosas, muchos creyeron en él. Todo tiene un precio. Y hoy más que nunca podemos darnos cuenta que todas las cosas en esta vida tienen un precio, y es muy alto. Alguien antes podría decir: bueno, esta semana está un poquito apretada, tengo poco, vamos a comer huevo con jamón. Hoy comer huevo con jamón resulta casi como comprar un kilo de bistec, ¿sí o no? Entonces, todo tiene un precio. Por ejemplo, hay un precio económico a pagar, hermano, para quien busca ser, pues, de estas personas fitness. Comer saludable es caro. Abstenerse de comer lo rico de las grasas y los azúcares es caro. Yo, porque alguien podría decir: ay, se me antojan ahorita los tacos del marcianito, aunque sea. Ay, se me antojan estas papas, esto. Pero el no comerlo resulta caro porque es un sufrimiento. Yo me acuerdo que cuando intenté comer sanamente de veras, yo me estaba llevando casi 400 pesos a la semana, que entre pechugas y verduras y esto. O sea, comer fitness o sano es caro. Hay un precio de esfuerzo a pagar para quien quiere ser un profesionista. Quien dice: yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser doctor, yo quiero ser arquitecto. Hay un precio de esfuerzo que pagar. No es que despiertes y ya lo tienes. Son años de estudio. Es levantarse temprano. Es hacer trabajos, tareas, exámenes. Tiene un precio. Hay un precio de amor a pagar para quien desea ser padre o madre de familia. Debe de saber que no es solamente tener al hijo en brazos y listo. Hay una responsabilidad que es máxima: cuidarlo, ser afectivo. Es un precio a pagar. En el Evangelio también hay precios que se pagan, querido hermano. Si tú quieres apartarte en santificación, si tú quieres vivir en una permanencia, ¿sabes qué? Tienes que pagar un precio. Para que alguien siga a Cristo, claramente dice la palabra que tiene que hacer dos cosas. Número uno, negarse a sí mismo. ¿Negarse a sí mismo saldrá caro? Mucho. No es fácil negarse a sí mismo. Y luego el Señor dice: bien, ya superaste el primer nivel, ya pagaste el negarse a sí mismo. Ahora toma tu cruz y entonces sí sigue.
tomar la cruz también es un precio a pagar. De todos estos ejemplos que le acabo de dar, hermano, también hay precios que se pagan a la inversa. Si alguien dice, no, yo no quiero ser fitness, bueno, si no comes lo más saludable que puedas, la salud te cobrará un precio que es altísimo. ¿Qué pasaría si alguien se descuida y dice, yo voy a comer todos los días garnacha, le voy a meter azúcares? El cuerpo te va a pagar, te va a cobrar, y va a ser muy alto el precio que vas a pagar. Si tú dices, a mí no me interesa esforzarme, no vas a cumplir tus metas y personalmente estarás frustrado y vivirás con eso. Si no eres afectivo, querido hermano, con tus familiares, con tu familia, en algún momento pagarás el precio de verte envuelto en la soledad. ¿Cómo son esas personas ermitañas, enojonas? ¿Alguien se les acerca? No, terminan solos, porque no tienen una responsabilidad. Si no creemos en el Señor, ¿qué crees, hermano? También hay un precio a pagar. Si alguien dice, yo no creo en Él, no te preocupes, pronto pagarás un precio que está establecido. Y eso es lo que va a continuar diciendo el Señor Jesús a todos los oyentes. Hay una declaración preocupante del Señor inmerso en este versículo número 21. Todos hemos escuchado declaraciones, noticias que nos preocupan. Este versículo número 21, querido hermano, debe de preocuparnos. Dice así, el 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, y dice aquí, pero en vuestro pecado moriréis, porque a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Qué les está diciendo? Les está dando un veredicto sobre su futuro de manera seria. Muchas personas en los parques, en las plazas públicas, se acercan para conocer un poco su futuro. Pagan, ¿verdad? Por decir, ¿y cómo voy a hacer en 5 años? ¿Y si me va a hacer caso? ¿Y no me va a hacer caso? Esto y lo otro. Querido hermano, el Señor Jesús nos está dando lo más certero para cualquier futuro de las personas. Si no creéis en mi nombre, en vuestro pecado moriréis. En su pecado morirá, les está diciendo, y es preocupante escuchar esto, porque lo dice no para desquitarse, no para meterles miedo, no para el Señor desviar el mensaje. Lo dice porque ha venido observando el accionar de todos los que no creen en Él. ¿Cómo es una persona que no cree en Él? Ha venido observando su actitud diaria, cómo son en la vida, fuera del templo, en el mismo templo. Los ha venido observando. Los conoce profundamente, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que quieren. Y con base a observarlos y a conocerlos, les dice, si siguen así en su pecado, van a morir. ¿Qué es la preocupación que nosotros tenemos, incluso por nuestros más cercanos que no se han acercado al Señor, sí o no? De decir, si no lo aceptan, no les espera un futuro prometedor. Aquí el Señor está haciendo algo muy seguro para todos. Cristo está uniendo al pecado con la muerte. Van juntos. El pecado, querido hermano, mata. Diga conmigo, el pecado mata. El pecado mata. Siempre el pecado va a matar algo. Si alguien tiene el pecado de orgullo, ¿sabes qué es lo que va a matar? Tu relación con Dios. Porque la palabra dice que al altivo lo va a mirar de lejos, no va a estar cercano al Señor. Si alguien tiene el pecado de la mentira, ¿sabes qué va a matar? Tu credibilidad. Ya nadie te va a creer. Has dicho mentira una tras otra, tras otra, tras otra, ya te descubrieron, entonces ya la gente no te va a creer. Has matado tu credibilidad. Los vicios, alguien tiene un vicio, ¿qué va a matar los vicios? Tus órganos. En algún momento, los fumadores, estos compulsivos, sus pulmones estarán como piedra. Los que toman alcohol como si fuera agua tendrán su riñón y su hígado totalmente podrido. El pecado de la inmoralidad en cualquiera de sus presentaciones mata el cuerpo. Dice la palabra que es el único pecado que peca contra su propio cuerpo. Entonces, cada pecado y el pecado en general va a terminar matándote. Así que el pecado que los fariseos estaban mostrando iba a matarles algo, iba a matarles el alma. Vamos a adelantarnos al 24, al versículo número 24, dice el Señor así: por eso os dije
que moriréis en vuestros pecados, porque aquí está la resolución. Si no creéis que yo soy, ¿qué les vuelve a decir? En vuestros pecados moriréis. La incredulidad en el Señor, querido hermano, te sentencia. La incredulidad en el Señor te condena de muerte. Hay muchos delitos que en las sociedades buscan la pena de muerte: el secuestro, el asesinato, la violación. Y en algunos países, en algunos estados, la pena de muerte es real. Querido hermano, en todo el mundo, sin importar el tiempo en que estemos viviendo, la incredulidad en el Señor prácticamente suelta una sentencia sobre esa persona. No hay forma de no morir de aquel que no cree en el Señor. No hay forma de librarse de la muerte de aquel que se resiste en creer en el Señor. ¿Por qué? Porque lo que salva de morir es creer en Jesucristo. Lo que te salva de morir, querido hermano, es que tú confieses con tus labios que Jesucristo es el Señor. Dice la palabra claramente: cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y a la inversa esto es: no creas en el Señor Jesucristo y no serás salvo ni tú ni tu casa. Porque es algo real. El Señor no está infundándoles miedo. Alguna vez se dejó un auto estacionado con los vecinos de aquí enfrente y hubo una disputa y salió el dueño de la casa y total que le decía al pastor: veles a meter miedo allá adentro, se refería en este lugar. Y es que no se trata de meterles miedo. El Señor Jesús no buscaba meter miedo a las personas, buscaba despertarles la fe y hacerlos conscientes. Cree en el Señor y serás salvo, pero si no crees en Él, ya estás condenado. No creer en la obra del Señor Jesús, hermano, tiene un precio a pagar. Y se paga con el alma. Dice: ¿cuánto es? No creo en el Señor. No, 200,000 pesos. Te hago un cheque, meses sin intereses. No. Quien no cree en el Señor pagará con su alma, no con su cuerpo. Pagará con su alma. Aquella parte de tu ser donde Dios ha depositado tus sentimientos y tus emociones es lo que terminará pagando si no crees en el Señor. Mira lo que le escribe el apóstol Pablo a los romanos en capítulo 6. Este texto te lo debes de saber, pero de memoria. 6:23 de los romanos. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra del Señor: porque la paga, ¿qué dice? La paga. No es un término que yo te estoy inventando, no es una ilustración que yo inventé, querido hermano. Dice aquí claramente la palabra: porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por eso el Señor: en su pecado moriréis, no en su pecado enfermaréis, no en su pecado estarán en terapia intensiva, no es que en su pecado estarán en fase terminal. En su pecado moriréis, porque la paga del pecado es la muerte. Pero si tú dices creer en el Señor, y si tú vives creyendo en el Señor, dice: la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado, hermano, en esta vida normal que tú y yo estamos viviendo, que cada vez es más corta en años, cada vez la gente vive menos. Y es algo normal. Estudia la Biblia y cómo es de 800 años pasaron esas generaciones a vivir 100 y pico. Ahorita vivimos 70, si es que nos va bien. En esta vida, querido hermano, el pecado impedirá que Dios esté contigo. Porque dice su palabra: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Porque si te haces amigo del mundo, inmediatamente te constituyes enemigo de Dios. Así que si en esta vida hay pecado, Dios no estará contigo. Pero ¿sabes lo que hará ese mismo pecado? Impedirá que en la vida venidera tú y yo estemos con Él. Aquí el pecado impide que Él esté con nosotros, y ese mismo pecado impedirá que nosotros estemos con Él.
Así que este pecado tiene un doble costo. No es nada más ahora que dices, bueno, pues me aguanto, ¿verdad? Como una inyección que dices, oye, cápsulas o inyecciones. No, pues la inyección me va a doler ahorita, pero va a ser me va a aliviar más pronto. Y ya, no te aguantas el piquete. No, aquí el pecado cobra efecto, pero más adelante es peor. Las personas buscamos y ponemos infinidad de pretextos para no creer en Dios. Somos re buenos para inventarnos unos pretextos. Nos aventamos unos choros, hermano. Infinidad, no se nos acaba la creatividad cuando de buscar pretextos se trata. Y los fariseos tenían sus pretextos para no creer en el nombre del Señor, porque le decía que era un blasfemo, decían que era un hereje, y de allí se agarraban para decir, no, de Nazaret puede salir algo bueno, de Belén iba a salir el Salvador, y buscaban un montón de pretextos. Las señales que el Señor Jesús demostraba y hacía y decía no les eran suficientes, buscaban pretextos. La gente de allá afuera pone un montón de pretextos para no creer en su nombre, que dicen, yo no puedo creer en algo que no veo, si no lo toco, si no lo siento, a ver, que se manifieste así, y entonces creeré. Todo aquel que no cree en Jesucristo, querido hermano, no tiene la más remota idea que su futuro será peor que su condición actual. Actualmente las personas que no creen en el Señor, pues muchos sufren ansiedad, estrés, depresión, problemas, desánimo, enfermedades, y se rehúsan a creer. Bueno, ese estado será peor cuando estés en la eternidad, porque claramente la palabra dice que será el lloro y el crujir de los dientes. ¿Te imaginas eso? ¿A quién le han crujido los dientes? ¿Se siente bonita esa sensación? No, ¿verdad? ¿Quién ha llorado de forma que no puede parar de hacerlo? Tú por más que quieres parar de llorar, no puedes. ¿Se siente bonito? No, bueno, entonces ese estado que les espera a las personas que no creen en el Señor será mucho peor que su vida aquí en esta tierra. Porque, hermano, la incredulidad hará que no puedan estar en la morada eterna que el Señor prepara para los creyentes. El Señor dice, yo me voy. Y ya hablamos que regresa al lugar donde está el Padre, pero a la vez el Señor está trabajando, porque dice, yo haré y prepararé una morada para ustedes. Así que el Señor, no creas que está únicamente sentado, disfrutando de la gloria. ¿Qué está haciendo? Trabajando, construyendo la morada que nos prometió. Así que la incredulidad va a hacer que esas personas no estén en ese lugar con el Señor. A donde Él dijo, a donde vosotros voy, ustedes no podréis venir, no es un lugar para todos. Para ellos no era ese lugar. No es un lugar que cualquiera podrá pasar. Ni siquiera, hay lugares aquí en la tierra que ni siquiera no cualquiera puede pasar. Hay muchos videos donde personas con dinero se disfrazan de vagabundos y quieren entrar a tiendas y no los dejan pasar, ¿no? Entonces, hay lugares aquí en la tierra que no son para todos. Si tú vas a un restaurante sin dinero, ¿te dejarán pasar? No lo creo, ¿no? Si tú quieres ir a un lugar con restricción de edad y no la cumples, no te dejarán pasar. Aquí, en la morada que el Señor, donde Él está, no es un lugar para todos. La credencial es, ¿creíste en el Señor? Sí, entra en el gozo de tu Señor. Dice, ¿creíste en el Señor? No, apártate de aquí, este lugar no es para ti. Mira, vamos a adelantarnos más o menos como unos 4 años en lo que llegamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo número 3. Mira esto, dice el Señor, y si me fuere y os preparare el lugar, no se preocupen, voy a venir otra vez a ustedes y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que si tú te fijas, querido hermano, el Señor constantemente está haciendo la promesa de asegurarnos una estadía con Él solamente si crees.
Recuerda las palabras al segundo ladrón de la cruz. Desde ahora te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque creyó. El otro que no creyó, tristemente se estará retorciendo de tristeza y de dolor y de sufrimiento y de llanto. La gente, hermano, en general, no nada más los cristianos, la gente, pasamos mucho tiempo preparando e invirtiendo para el futuro de esta vida. Muchos hacen fondo de retiro, Afore, seguro de vida, seguros de gastos médicos, y no está mal, para nada está mal. Incluso yo que ahorita estoy padeciendo un poco de la columna, conozco a un amigo que también sufrió el mismo mal, y le preguntaba, pues, ¿a dónde fuiste? Uy, no, te va a costar re caro. Dice, yo porque tenía seguro de gastos médicos. Felicidades, no estoy preguntando eso, estoy preguntando ¿a dónde fuiste? Ya yo veré si vendo un riñón para pagarme la columna y ya veo, ¿no? Porque las personas quieren asegurar su futuro en esta vida de esa manera. Pero tú que lo estás haciendo también, y que no digo que esté mal, tienes que estar consciente de una cosa: la muerte física es inevitable para todos. Podrás ir constantemente con el dentista para que prevenga caries, podrás ir constantemente con el médico para que te chequee, y podrás comer lo más saludable. ¿Sabes que llegará un tiempo en el que, a pesar de todo eso que pase, estires la pata? La muerte física es inevitable para todos. No existe el elixir de la eterna juventud. Hay personas que se rehúsan a morir y dicen, no, yo me voy a inyectar botox, me voy a quitar como 20 años. Me voy a vestir más chavalón para verme más joven. Querido hermano, es inevitable. Pero sigue pensando en tu futuro, sí, pero hay algo más importante que debe de preocupar y ocupar tus pensamientos. Hay algo más importante. La Biblia habla de una segunda muerte. Y esa es a la que se está refiriendo el Señor. Cuando les dice, en su pecado moriréis, está hablando de la segunda muerte. No está hablando de decir, ustedes son incrédulos, ahorita que salgan les va a atropellar un camello y no se van a levantar. Los van a linchar por no creer, no. Cuando les está diciendo la Biblia, la segunda muerte, es de la que está hablando el Señor. En su pecado moriréis. Y te tengo noticias, la segunda muerte sí es evitable. Entonces aquí, yo quisiera vivir como Matusalén, 800 años. Yo me aferro a morir porque quiero ver a mis generaciones y porque quiero ver cómo se convierte más el mundo en este caos. Quiero estar de curioso nada más. Por eso es que hay un límite. Pero la segunda muerte sí se puede evitar. ¿Qué es lo importante? Hay una posibilidad, querido hermano, de no morir por segunda vez. ¿Recuerdas que hace poco lo vimos? Ve a Apocalipsis capítulo 2. Versículo 11. Le dijo a la iglesia de Esmirna: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, o sea, el que cree. ¿Qué dice? No sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es evitable. La primera no, pero no importa. No importa que la primera muerte no sea evitable. Cualquiera de nosotros quisiéramos ya estar ahorita con el Señor. Cualquiera. Creo que no tenemos ningún proyecto de vida más importante que ya estar en su presencia. Pero la segunda muerte, querido hermano, sí puede evitarse. Mira lo que sucederá. Sigue allí en Apocalipsis, pero ahora ve el capítulo 20 e identifica rápidamente el versículo 11. Si llegaste, grítame así, amén. Amén. Dice así. Sigue hablando Juan. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él,
delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los, ¿quiénes vio? A los muertos, esto es, a los muertos de la primera muerte, la física, la que todos, dice, estaban tanto grandes como pequeños, y todos están delante o de pie ante Dios. Y entonces sí, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el más importante de todos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los de la primera muerte por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero no era todo, dice también, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron también juzgados cada uno según sus obras. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y esto qué es? La muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, murió por segunda vez. Pero ¿qué sucede a la inversa? Quien sí se encontró inscrito en el libro de la vida, ¿qué evitó? La segunda muerte. Yo me estaría gozando porque el Señor evitará que tu alma muera para siempre. Lo evitará. Para estos fariseos, tristemente el Señor les estaba diciendo, van a morir. Pero extiende una oportunidad. Si tú crees, vivirás. Vivirás. Y dice que estaban de pie todos. Nadie se le escondió. Nadie dijo, ¿y dónde está fulanito de tal? Ven, váyanlo a buscar. Te pregunto, ¿cómo estás preparándote para este momento de enfrentar o no la segunda muerte? ¿Cómo te estás preparando? Porque estamos haciendo hasta lo imposible por no morir en la primera muerte física. Pero en la segunda muerte, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás preparando? Quizá los más jóvenes lo vemos tan lejano que no prestamos atención. Porque tú pregúntale a una persona de 80 años y tiene pocas esperanzas de seguir viviendo. No te va a decir, no voy a vivir hasta los 150 años. Pregúntale a un joven de 15 que va a decir, no, yo tengo un futuro por delante. ¿Sabes, querido hermano? El prepararse no tiene nada que ver con edad. Porque el Señor puede decidir que una vida a los 15 termine. Y puede decidir que una persona a los 100 siga. No tiene que ver con edad. Así que, querida iglesia, ¿cómo te estás preparando para evitar la segunda muerte? Que créeme, Dios no desea que mueras. Aquí con estos fariseos, Cristo no deseaba que murieran, pero tampoco puede engañarlos. Y como los observa, les dice, tu pecado de incredulidad te mata y te matará. Hay que creerle, hermano. Y creerle no nada más es decir, no, yo conozco del Señor. No, creer va mucho más allá. Es entregar tu vida a los problemas diarios, a la dificultad diaria, a los retos que el mundo, a los desafíos, a las tentaciones que el mundo te pone. Eso es creer en el Señor diariamente. No decir solamente te acepto como el Señor de mi vida. Porque muchos confunden, querido hermano, la oración de aceptación con creerle. La oración de aceptación es el inicio de tu vida cristiana, pero te espera un largo recorrido. Hay que seguirle. Hay que seguirle. Oye, me siento mal, me siento triste, todos me han abandonado. Eso fue lo que escribió el apóstol Pablo. Todos me han abandonado. ¿Y abandonó él la obra? Siguió, ¿sabes por qué? Porque le cree al Señor. Porque le creyó. Tú dices, en la iglesia somos 5, esos mismos 5 les seguimos. Oye, mi familia pues ya no me habla, le sigo. Oye, me duele esto, le sigo. Oye, no estoy del mejor ánimo, le sigo. Eso es creer. Obedecerle todos los días es parte de creer.
Si te levantas todos los días y no obedeces la voz del Señor, no le estás creyendo. Y por lo tanto vas a sufrir el daño de la segunda muerte. Pero aquellos que son obedientes, queridos hermanos, serán librados y dirán, tú pásate de este lado. Y hay que creerle, seguirle y obedecerle no solo de palabra, no solo de intención, de hecho. Todos los días. Solo así se evita la muerte segunda. No hay ninguna otra manera. No es como llegar con una aseguradora para seguros de daños a terceros. Solo así evitamos morir como seguramente los fariseos murieron. Y solamente si evitamos morir, estaremos donde Él dijo, para ellos no pueden estar donde yo estoy. Pero si te hallas que le has creído, vas a estar donde Él está. Y Él estará contigo desde ahora. Y no experimentarás la soledad, no la vas a experimentar. Porque si Dios está aquí contigo y después tú estarás con Él, jamás estarás solo. Y el Señor hace algo más para identificar a estos que han de morir y a los que no han de morir. El Señor hace dos grupos. Como pues cuando hacíamos las retas de chavos, ¿verdad? Estaban los buenos y los malos. Mira, si te escogían al último, eras el malo. Si siempre te decían, vas de portero, eras el malo. Así que el Señor aquí está haciendo dos grupos que se oponen totalmente. No hay nada que los una, no hay nada que los distinga. Y tú ve viendo en qué grupo estás. Versículo 23 de Juan capítulo 8. Y les dijo, vosotros sois de abajo. Primer equipo, los de abajo. Segundo equipo, los de arriba. ¿No les gusta ese nombre? Bueno, no se preocupen, muchachos. Los de abajo son del mundo. Y el de arriba no es de este mundo. Cuando hacíamos actividades, ya sea en campamentos o en escuelas, les decían, ponle nombre a tu equipo, ponle nombre a tu grupo. Bueno, el Señor no se preocupen, muchachos, ustedes son los de abajo o los del mundo, y yo soy el de arriba y el que no es de este mundo. Los fariseos incrédulos son los de abajo, son los de este mundo, porque ellos tenían una característica en su forma de vivir, eran cambiantes y totalmente vivían una vida pasajera. Esos son los de abajo. Los que se preocupan por su futuro en los próximos 10 años, pero no se preocupan por su futuro eterno. Porque solamente quieren disfrutar de las bondades de la tierra, pero cielos y tierra pasarán, pero su reino es para siempre. ¿Qué más caracteriza a los de abajo y a los del mundo? Están absolutamente bajo el dominio de Satanás. El diablo los controla. Y eso mismo escribió el mismo Juan en su primera carta. Primera carta de Juan, capítulo 5. Versículo 19. Dice así Juan: sabemos, mira la fe que él maneja en la primera línea, sabemos que somos de Dios. Está hablando de los que han creído en Dios. Nosotros somos de Dios. Y el mundo entero está como... Así que si el Señor les dice, ustedes son del mundo, ¿qué representa? Que están bajo el dominio ¿de quién? De Satanás, del maligno, del diablo, del enemigo. No puede alguien ser de abajo, ser del mundo y decir, no, yo estoy del lado del Señor. ¿Quiénes más son los de abajo? Los que están cuestionando todo el tiempo a Dios. Todo el tiempo lo están cuestionando. ¿Y por qué? A ver, si eres de amor, ¿por qué pasa esto? A ver, si tú dices que tienes preparado para mí promesas, ¿por qué estoy viviendo esto? Todo el tiempo están cuestionando los de abajo al Señor. Y todo el tiempo ponen en duda lo que dice
porque no creen en mí. A ver, no me cuadra. Si tú me dices que soy salvo, ¿por qué no puedo disfrutar entonces pues, de los placeres de la vida? Total, ya me has regalado la salvación. Total, si ya me acerco y te pido perdón, soy limpio y vuelvo a empezar. Entonces los de abajo lo cuestionan y dudan de todo, como ocurrió en el versículo 25 de Juan 8. Mira la manera en que lo están cuestionando. Entonces le dijeron, y por favor lee la pregunta allí en el tono correcto. ¿Cómo le dijeron? ¿Tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres para venirme a decir estas cosas? ¿Qué te sientes o qué? ¿Qué no te das cuenta con quiénes estás hablando? Tú eres un pobre jovenzuelo, como les dijo en alguna ocasión los fariseos al Señor. No tienes ni 50 años. Entonces le están preguntando, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, pues yo soy lo que desde el principio les he dicho. No vengo aquí con un discurso cambiante cada semana. Es decir, ahora soy esto y ahora seré aquello y mejor pensándolo bien, ahora esto. Entonces, los de abajo, hermano, están bajo el dominio de Satanás porque no creen en él y por lo tanto todo el tiempo le están cuestionando. Por eso, estos fariseos que cumplían todas esas reglas, les dijo, en su pecado van a morir. Y ahora, a diferencia de Cristo, que Él está arriba. Y Él no metió, fíjate aquí que no dijo, y estamos. Él no metió las manos al fuego aún por sus discípulos. Porque ellos también tendrían que pasar la prueba de creerle o no de creerle. Judas no la pasó. Tomás no la pasó. Y hubo quienes sí la pasaron. Pero el Señor sí puede dar testimonio de sí mismo y dijo, yo soy de arriba y no soy de este mundo. ¿Te acuerdas cómo le dijo a Pilatos? Mi reino no es de este mundo. ¿Y cuál es la diferencia con respecto a los de abajo? Que el Señor es inmutable. La palabra dice que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y que Él es eterno. Él vivirá por siempre. Tú y yo podemos padecer y podemos morir y Él seguirá siendo Dios. Amén. Siempre. Amén. Y entonces, querido hermano, aquí hay que atacar el problema y es la incredulidad. Y existe una raíz. Hay una raíz de la incredulidad y es el no entender las palabras de Dios. Cuando alguien no entiende las palabras de Dios, se le hace muy difícil creer. Es imposible que crea. Aunque las escuches y se le enseñen una y otra vez, si esa persona no entiende el mensaje, no va a creerlo. Pasa como en la escuela. Puedes ver un mismo tema una y otra vez y no le entiendes. Cuando sea el examen, ¿qué va a pasar? Porque la fe comienza cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y cuando estamos entendiendo lo que Él nos está diciendo. Fíjate por qué por qué no creían los fariseos. Versículo 22. Yo sé que te traigo de uno a otro, pero esto es importante. Fíjate cómo decían, primero en el 22, cómo no entendían. Entonces decían los judíos, ¿acaso se va a matar a sí mismo porque dice a donde yo voy vosotros no podéis venir? ¿No? ¿Qué incoherencia se están preguntando entre ellos? O sea, ¿nos está anunciando su suicidio? ¿Cómo es posible? No entendían absolutamente nada. ¿Y por qué decían que si el Señor se iba en otras palabras, si se iba a suicidar? Porque para los judíos el suicidio es de los peores pecados y que directamente vas al infierno. Por eso es que ellos decían, no, pues obviamente si te matas no vamos a estar donde tú estás, pues nosotros no nos vamos a suicidar. Pero en el versículo número 27 es mucho más claro que no entienden ni jota. Dice así. ¿Qué dice ahí? Léemelo fuerte, por favor. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Pero no qué? No entendieron. O sea, uno que es maestro dice, ¿alguna pregunta? Sí, ¿me puede repetir todo otra vez, por favor? Los chavos se saben esas varias. Sí. Me imagino al Señor cuántas veces no entendía. Sus propios discípulos les decía, no, siguen sin entender. ¿Hasta cuándo? Ahora imagínate de esto. Ahora yo te pregunto,
¿Cuántas veces, mientras Dios te está hablando, tenemos cegado y cerrado el entendimiento y solamente nos la pasamos cuestionando? ¿Cuántas? Y no me refiero únicamente dentro de la iglesia. Aquí Dios nos puede hablar y es la mayor evidencia de que Dios habla por medio de su palabra. Pero cuando tú estás fuera, cuando estás solo, cuando estás apartado, cuando es tú y Él te está hablando, ¿cuántas veces tienes cerrado el entendimiento que terminas diciendo, no entiendo? Y si no entiendo, no creo. Es allí lo preocupante de no entender lo que Dios te dice. Dios ya tiene un plan para ti. Dios ya tiene un propósito para ti. Pero si no lo entiendes, no lo vas a creer. Y si no lo crees, no lo vas a vivir. Es la fe lo que hará creer en lo que Dios dice. Por eso la palabra dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no escuchamos, no entendemos. Si no entendemos, no creemos. Si no creo, no podré estar con el Señor. Todo está conectado, uno tras otro. Tú ubicas el ciclo del agua, que es evaporación, precipitación, condensación. Si un ciclo no se cumple, no hay lluvia, no hay agua y hay sequedad. Aquí sucede lo mismo. Si no escuchas, no entiendes. Si no entiendes, no crees. Si no crees, no estarás con el Señor. Y si no estás con el Señor, vivirás la segunda muerte. Que no sea demasiado tarde, hermano, para que escuches la voz de Dios. No sea demasiado tarde, que entiendas su mensaje. Tú puedes decirle al Señor, quiero entenderte. Que no sea demasiado tarde que le creas, para vivir una vida lo más recta posible y lo más apegado a las Escrituras. Mira el versículo 28 de este mismo. Mira cómo para ellos era demasiado tarde. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o sea, cuando le hayas crucificado, entonces ¿qué? Conoceréis. Hasta que lo hayan matado, conocerán demasiado tarde. Entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Lo entenderán por fin después de mucho. Sino que según me enseña el Padre, así yo hablo. Por eso esta noche el Señor nos recuerda a todos que no sea demasiado tarde. Escúchale siempre, hermano. No tapes tus oídos. No cierres tu entendimiento. No lo estés cuestionando todo el tiempo. Él es Dios todopoderoso y sabe lo que hace con tu vida. No estés retando al Señor en tus oraciones. No estés dudando de lo que Él dice y hace. Porque si el Señor, el mismo Dios, creó el universo, ¿qué no crees que pueda hacer contigo? Si nada se le sale de su control, ¿tú crees que algo en tu vida se le va a olvidar o se le va a pasar? No. Tan solo cree, tan solo sigue, tan solo avanza, continúa, que nuestra vida no ha llegado a su fin. Y escucha lo que el Señor Jesús dice para cerrar esta tercera sección, y escúchalo bien, porque es lo que terminará salvando. Muchos quieren que Dios esté en su vida. ¿Quién quiere que Dios esté en su vida siempre? Que no se separe un segundo, que a donde quiera que tú vayas Él esté, ¿sí? Pero cumple con una cosa. Wow, qué bonito se escucha, que estoy en el campo, Dios está conmigo. Estoy en la ciudad, Dios está conmigo, como lo hizo Aarón con la bendición sacerdotal. Que Dios te bendiga en el campo, en la ciudad. Todos nos gustaría. Mira lo que hay que hacer. Versículo 29. Dice, porque el que me envió conmigo está. Aquí está lo que tú y yo queremos. Porque el Padre conmigo está. Aquí está también lo que queremos. No me ha dejado solo el Padre, pero aquí está lo que a veces no queremos hacer. Léelo fuerte. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y mira, resalta allí, subraya por favor la palabra siempre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Hacer siempre lo que le agrada, querido hermano,
garantiza la bendición y permanencia de que el Padre esté con nosotros. No es que tú digas, hoy sí me acordé de hacer lo que le agrada. Hoy sí quiero hacer lo que le agrada. Me voy a tomar unas vacaciones de no hacer lo que le agrada. No, aquí dice el Señor, tú quieres que Dios esté contigo. Tú quieres que Dios te bendiga. Tú quieres que Dios te respalde. Tú no quieres nunca sentirte solo. Haz siempre lo que le agrada. Y tú dices, ¿y cómo es hacer lo que le agrada? Escucha su voz. Allí Él te va a decir, te he mandado a hacer esto. Te he preparado para hacer esto. Yo creo en que tú haces esto. Yo confío en que tú harás esto. Te he dispuesto para hacer esto. Eso es hacer siempre lo que le agrada. ¿Quién no hizo lo que le agrada? Pues por ejemplo, en la parábola de los talentos, en que tenía uno, no hizo lo que le agrada al Señor. Entonces Dios no estuvo con él, no hubo una recompensa, no hubo una bendición. Si tú quieres que Dios esté en tu casa, agrádalo en tu casa. Si tú quieres que Dios esté contigo en la escuela, no dejes de hacer allí donde los hermanos no te ven lo que no le agrada al Señor. Si tú quieres que el Señor esté contigo en tu trabajo, allí en tu trabajo, haz lo que le agrada. Compórtate como le agrada. Habla como le agrada. Escucha lo que le agrada. Ve lo que le agrada. Y verás que un solo segundo no estarás solo jamás. ¿Qué dice la palabra de Sansón y de Saúl? Claramente en los dos dice, pero Dios ya no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque se retiró. ¿Sabes por qué? Porque dejaron de creerle y de obedecerle. Se retira el Señor. No puede permanecer dentro de una vida que no le está agradando. Es en su voluntad, querido hermano, que hallamos la gloria de Dios y no en la nuestra. Si tú dices, voy a hacer mi voluntad, allí no está la gloria de Dios. Pero si tú dices, voy a hacer la voluntad del que me envió, allí está la gloria de Dios. Solamente allí. Se va preparando, por favor. Pero esto no ha terminado. Falta para mí el resultado de todo esto. Si tú dices, me he preparado para hacer esto durante mucho tiempo, y el día que lo tienes, valoras, porque dices, le sufrí, le padecí. El Señor aguanta todo el estrés, toda la hostilidad posible para llegar al versículo número 30. Y nuevamente vale la pena. El resultado de todo esto, querido hermano, de lo que habló, termina sucediendo por cuarta vez en el Evangelio. De lo que llevamos, es la cuarta vez que está escrito algo similar. Y es el hecho más poderoso que hay en cada culto. Es el hecho más poderoso que sucede cuando te atreves a compartir de la palabra de Dios. Mira, dice, y terminando él hablando estas cosas, ¿qué sucedió? Léelo fuerte, por favor. Muchos creyeron en él. Cualquiera de nosotros quizá hubiese dicho y respondido, ya no me estés molestando, ¿qué es lo que quieres? Y se hubiera ido, se hubiera apartado. Pero el Señor aguanta. ¿Sabes por qué aguanta? Porque sabía que muchos creerían en él. ¿Sabes por qué tú y yo venimos a la iglesia? ¿Sabes por qué preparamos una predicación? ¿Sabes por qué preparamos una lista de cantos? Porque muchos creerán en él. ¿Sabes por qué seguimos creyendo? En la página que tenemos en internet, querido hermano, muchos podrán decir, para los ojos de los hombres, 500 suscriptores no son muchos, 100 seguidores no son muchos. El Señor tiene un plan. Amén. Y será que a través de eso también muchos creerán en él. Amén. Gloria a Dios. Porque muchos de los que inicialmente en la plática, en la charla, en la predicación, dudaban de él. Muchos que dicen aquí creyeron de él, iniciaron escuchando la predicación dudando de él. Y le atacaban. Y le pedían explicaciones. Pero después de escuchar y después de entender, querido hermano,
muchos creyeron en él. Porque cuando se predica con fidelidad el evangelio, es cuando ocurre el milagro más grandioso que los hombres viviremos. Si tú dices, no hubo música, no hubo muchos, nada de eso es trascendente. Cuando se escucha y se predica el evangelio con poder, con autoridad, con denuedo, con respeto y con reverencia, muchos de aquí salimos creyendo nuevamente en él. El que decía, la verdad, estoy a punto de ya no venir, de volver al mundo. Tú escuchas la palabra de verdad y el Señor te dice, no decaigas. Sigue. Pasamos de muerte a vida cada que le escuchamos y le creemos. Pasamos, muchos, dice la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cada uno en particular, pero he decidido creerle al Señor y entonces vives el milagro grandioso y eres parte del versículo número 30. Muchos creyeron en él. Porque en los capítulos anteriores decía tristemente, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás. También decía muchos de sus discípulos. Y ahora te encuentras por cuarta vez en 8 capítulos que dice, muchos creyeron en él. Gloria a Dios, porque si alguien no quiere creer, habrá alguien esperando que creerá en su nombre. Esta, querido hermano, es nuestra fe que debemos de tener para seguir hablando de Dios en las escuelas. Joven, no te calles. Es que soy el único. Es que ya nadie me habla. Es que ya me pusieron apodos. Es que se burlan y me hacen comentarios. ¿Tú crees que al Señor no le estaban haciendo nada de esto en este momento? Y tú verás la gloria de Dios cuando alguien se te acerque y diga, yo creo, ¿me puedes compartir más? ¿A dónde te estás congregando? Esta es nuestra fe, querido hermano, para seguir hablándolo en las calles. No te calles. Por favor, no calles. No dudes nunca que Dios puede hacer el milagro de pasarlos de muerte a vida. Y esta es nuestra misma fe a la hora de venir a congregarnos, ¿sabes? Porque si hay que seguirle predicando a 5, lo vamos a seguir haciendo. Si hay que seguir haciendo una pequeña lista de cantos para que 5 sean ministrados por el Señor, ¿qué crees? Lo vamos a seguir haciendo. Aquí vamos a estar. La palabra de Dios dice, deje el impío su camino, vuélvase a Jehová, crea en el Señor. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Porque en algún momento el ciego verá, porque en algún momento el sordo escuchará, porque en algún momento el enfermo sanará, y porque en algún momento el incrédulo creerá. Por eso lo hacemos. No perdemos el tiempo, no desperdiciamos nuestra vida. Por eso es que hay gran fiesta en los cielos, ¿sabes? Cuando un pecador se arrepiente, porque ha pasado o ha regresado de la muerte a la vida. Y si bien no todos escuchan, porque es verdad, no todos escuchan. ¿Qué más quisiéramos? Que todos en la reunión escucharan. ¿Qué más quisiéramos? Que cuando abrimos nuestra boca, todos aceptaran. No todos escuchan, porque también había muchos que aún le resistían. Pero Jesús seguía hablando, ¿sabes por qué? Porque aunque sea uno, valía la pena este momento. Alabado sea el nombre del Señor. Pueden pedir que le hagas un aplauso fuerte al Señor. Y vamos a ponernos de pie. Querido hermano, no limites tu adoración. Si tú quieres levantar tus manos, si tú quieres cantar.